No sé si les pasa a ustedes, pero por lo menos a mí sí. Escucho a algunos políticos y no sé si están hablando en los atriles o nos están hablando desde púlpitos, como si estuvieran en algún templo religioso. Se mezcla la religión o algunas consignas religiosas con intenciones políticas. Destino manifiesto, somos los elegidos de Dios, es todo por voluntad del cielo. Es como si estuviéramos hablando, no sé, con algún tipo de líder. No sé si la política se ha vuelto religión o es que la religión se está mezclando en la política o ambas cosas. De todo eso vamos a hablar hoy. Empezamos. Política y religión yo creo que se mezclan a la par en Estados Unidos y en Israel, dos países que parecen ser el faro con el que todos nos debemos guiar. Ellos marcan el camino, ellos nos iluminan el sendero, ¿no? Y es en lo que parece que se están convirtiendo tanto Bibi Netanyahu como Donald Trump. Yo no sé, Leila, si tú estás de acuerdo en que cada vez estamos más en una especie de momentum en el que religión y política están en una especie de simbiosis. Yo estoy confundido. Totalmente, Javier. Sí, claramente esto tiene que ver sobre todo es la influencia que ejerce Israel en el mundo, ¿no? El sionismo es esta ideología que toma muchos elementos del mesianismo para su propia legitimación. Y ahí es donde aparecen, por ejemplo, estos conceptos muy repetidos que escuchamos constantemente de líderes israelíes, que esto de que tiene que ver con ser el pueblo elegido, con el concepto de la tierra prometida, con el concepto de la misión histórica que tiene el pueblo de Israel. No son todos mandatos divinos que no quedan solamente en fenómenos religiosos, sino que por supuesto también después se aplican y se traducen en la práctica en políticas estatales concretas. La idea del pueblo elegido es central en todo esto, porque implícitamente lo que marca es que hay otros pueblos que no son elegidos, ¿no? Ujú. Entonces ya están por encima del resto. Son el pueblo elegido, por ende, eso también es la justificación para, por ejemplo, no seguir las normas del derecho internacional, que aplican para todos los demás, menos para el pueblo elegido. Me gustaría preguntarme, ¿por qué, por ejemplo, Israel sí es el pueblo elegido y no es España? ¿Porque lo dice un libro religioso? ¿Porque ellos lo sienten así? ¿O Argentina o cualquier otro país? ¿Por qué no son los otros los pueblos elegidos? Bueno, y ahí está la trampa de todo eso, porque marcan hay una discriminación concreta. Ellos son elegidos, el resto no. Y al mismo tiempo hay una trampa retórica y discursiva, porque es un dogma religioso. Uno no puede discutir con un dogma, con la fe. Es una cuestión de creencia o no, ¿no? Uno puede adherir o no, pero no se puede debatir un dogma religioso. Entonces, ahí es cuando Israel logra discursivamente anular todo tipo de discusión. Porque vos no puedes discutir con alguien que cree ser parte de un pueblo elegido, si lo es o no lo es, ¿no? Digamos, y ahí empieza también todo este discurso, esta narrativa que ha logrado de forma muy contundente y exitosa, creo, Israel en los últimos años, instalar en el imaginario a nivel global, por lo menos en Occidente. Esto de que además hay un victimismo que se ve mucho hoy, sobre todo con esto de que si criticás o cuestionás alguna política de Estado del gobierno israelí, sos directamente antisemita. También anula completamente el debate, porque es un elemento que no puede estar en la mesa. El antisemitismo, que es la negación de la existencia Ujú. o el derecho a existir de un pueblo o de una Eh, religión. Y eso lo utilizan de manera muy hábil. Luego, no sé, ustedes se dan cuenta, ustedes que nos están viendo, los que se hacen las víctimas son los victimarios. Los que intentan aplicar esa ley porque se creen excepcionales o porque se creen elegidos, los ungidos, ¿no? Que diría la Biblia, les está permitido absolutamente todo. Hablemos de Palestina. ¿Qué es lo que está sucediendo con los palestinos? ¿Se puede justificar crímenes de lesa humanidad, como estamos viendo, masacres, una tragedia humanitaria de tales dimensiones por un designio divino? Porque yo, si tengo algo en la mente, Leila, es que Dios quiere lo mejor para todos, o al menos eso es lo que se intenta decir en todas las religiones, ¿no? No quiere una guerra, querrá la paz, querrá el bien de todos, no solo de unos pocos escogidos, ¿no, Leila? Totalmente. Pero sabes que lo que pasa es que, claro, ellos no lo discuten porque, insisto, es un dogma religioso. Ellos lo presentan como una especie de
mal necesario, y ni siquiera mal, digo, es como la misión histórica que tienen es esa. Entonces, bajo ese lema, todo, absolutamente todo está permitido. Lo que estamos viendo en Gaza es la deshumanización total. Ellos han hablado de los palestinos como si fuesen bestias o animales, incluso de los niños como si fuesen potenciales terroristas, absolutamente todos, o las mujeres, herramientas del terrorismo porque pueden engendrar terroristas futuros. Eso es parte del discurso y la retórica de violencia, que es parte de la matriz sionista contra el otro. Y también acá me parece interesante remarcar una cuestión que es que logran también este mesianismo aplicarlo a la geopolítica de forma muy hábil, porque Ujú. lo que hacen es, como te marcaba, el victimismo, pero al mismo tiempo universalizan lo que ellos sienten como amenazas. O sea, lo que es amenaza para Israel lo terminan convirtiendo en una amenaza para el mundo libre, ¿no? Como ellos le dicen. El propio Netanyahu dijo, y lo dice en reiteradas oportunidades, habla de nosotros, Israel, somos la frontera entre la civilización y la barbarie. Y lo dice mientras en la franja de Gaza están arrasando a toda una población, y también Eh, lo dicen sin ningún tipo de filtro cuando quieren desplazar a 2 millones de palestinos de la franja de Gaza para llevar adelante proyectos inmobiliarios allí. Leila, antes has pronunciado un par de veces la palabra sionismo para todas las personas que nos ven. No todos los judíos son sionistas. Es decir, incluso hay una parte que desprecia incluso a otros judíos porque no los ve, digamos, tan fieles a esta palabra o este mandato divino del Señor, ¿no? Este fundamentalismo mesiánico que se ha hecho o se ha fusionado perfectamente, yo creo que con una derecha política en Israel que quiere aplicar esos, digamos, preceptos arcaicos que tú decías que están en los textos, en los antiguos textos del pueblo de Israel, llevarlos. Pero no habría que meter a todos en el mismo saco, ¿no? Judíos hay en todo el mundo, pero está claro que hay un reducto que es el que, digamos, maneja o tiene la sartén por el mango, ahora me lo explicarás, que sí que son de una manera radical e intentan imponer todo esto a todo el mundo. Después hablaremos de la geopolítica, que también lo has tocado. Totalmente, y eso es clave porque es parte de la trampa discursiva que te decía hace un ratito, esto del victimismo, y hacer una confusión de conceptos que no permite el debate. Ellos confunden judaísmo con la nacionalidad israelí y al mismo tiempo el sionismo. Judaísmo tiene que ver con la religión, con profesar una religión, ser o no ser de Israel o nacer en Israel. Ahí está el componente ya nacional, que tiene que ver con la nacionalidad. Y después tenemos el sionismo, que es simplemente una ideología que tiene estos elementos mesiánicos que lo transforman en un movimiento profundamente racista, eh, ultranacionalista, en el sentido de que lo que buscan es también, y después podemos ahondar un poco en el concepto del Gran Israel, todo basándose en preceptos religiosos. Pero son tres conceptos completamente diferentes que vale la pena marcar la diferencia, Claro. porque si no, caemos en la trampa discursiva de los sionistas que quieren meter todo en la misma bolsa, y por ende no se puede dar ningún tipo de debate porque enseguida aparece la etiqueta de antisemita. A mí me llama mucho la atención una palabra que acabas de decir y es racismo. ¿Quién podría pensar que los judíos podrían utilizar, fueran racistas, ¿no? Siempre se ha dicho que han sido perseguidos, que han sido denostados, etcétera, etcétera, pero se denota en estos fundamentalistas mesiánicos, en el ala más radical, en el sionismo, como tú lo has calificado, que hay una especie de idea de supremacía racial. Es decir, yo veo las actitudes que se tienen, por ejemplo, que tienen los colonos con la gente que está en Cisjordania, cómo los tratan, la manera en la que tú has dicho también, has calificado a la gente en Palestina, que han sido como prácticamente infrahumanos, ¿no? o como bestias, y esto a uno no le puede caber en la cabeza que entre dentro de un imaginario de paz. Por eso hay que diferenciar ese judaísmo, digamos, humanista, ¿no? de lo que es este sionismo, ¿no? Esta ideología fundamentalista que nos estás diciendo, Leila. Totalmente, y sobre todo porque también internamente lo que buscan es una especie de sistema donde hay judíos de primera y de segunda, ¿no? Como que el sionista está mejor posicionado, y cualquier miembro de la comunidad que cuestione al sionismo ya es también discriminado. Y hay muchísimos, se han visto movilizaciones muy importantes de judíos que salen a rechazar el genocidio en la Franja de Gaza, por ejemplo. Y hay digamos, un debate interno que es muy interesante.
Pero, insisto, el sionismo es esta ideología que se impone y se impone en los últimos años, eh, y que hoy tiene una importancia, digo, y un nivel de influencia en la política israelí que es prácticamente total. Y acá aparece, por ejemplo, el Likud, hay figuras muy importantes dentro del gobierno de Netanyahu, que son los más extremistas. Netanyahu depende, y también él es sionista, pero digo, depende de los sectores más radicalizados. Por eso lo que estamos viendo hoy, creo que lo que Israel hace constantemente, también bajo esta idea de que ellos se defienden y aparece la guerra preventiva, ¿no? Queremos garantizar nuestra supervivencia, entonces tenemos que atacar a todos los países vecinos porque eso es el mandato divino. Bueno, Ujú. insisto, mesianismo aplicado a la política, eh, y aparte, al mismo tiempo, critican o tratan de extremistas cuando hablan, por ejemplo, del mundo musulmán, como si ellos no estuvieran utilizando la misma matriz ideológica para llevar adelante políticas de Estado, ¿no? Es como cuando se critica una teocracia, como pueden decir, de algunos gobiernos del mundo musulmán y ellos están aplicando estos mismos preceptos. Hablabas fíjate, de judíos de primera y de segunda y se me venía a la cabeza, a lo mejor me vas a llamar loco, pero yo creo que no voy mal desencaminado. Cuando sucedió este fatídico 7 de octubre que todos tenemos en la cabeza con estos ataques de Hamas, algunos rabinos radicales, yo lo he leído en algunos artículos, incluso gente, cargos militares de las fuerzas de defensa de Israel, decía que esto había pasado porque muchos judíos como que se habían relajado, habían perdido la perspectiva de este fundamentalismo, ¿no? De este sionismo, este fundamentalismo mesiánico, y que se habían relajado y que esto era una especie de castigo divino para redimir y purificar, ¿no? Por eso lo de judíos de primera y de segunda, que a mí me ha dejado totalmente helado. Sí, totalmente. Y creo que ahí también está la clave, ¿no? En entender que dentro del judaísmo hay diferentes corrientes, diferentes miradas, una crítica también muy profunda al sionismo, que de hecho muchos grupos consideran que es hasta blasfemo, que va en contra de la creencia, eh, digamos, del judaísmo. Ellos se encargan de todas maneras, hay una narrativa que se instala de hace mucho tiempo, acá en Argentina se ve demasiado, porque hay digamos, un discurso ideológico a través de los medios de comunicación prácticamente incuestionable de, digamos, la imagen de Israel, que tienen que ver con eso, con darle voz solamente a un sector dentro del judaísmo, que es el sionismo, esta ideología que impera en Israel hace mucho tiempo y que aparte recordemos cómo nace, ¿no? Digamos, eh, financiado por el Imperio Británico en su momento, hoy en día ya digamos, por el propio Estados Unidos. Ahora en un rato vamos a hablar un poco más de geopolítica, pero digo, logran instalar en el imaginario que sionismo representa a toda la comunidad judía. Me parece que parte del trabajo que tenemos los comunicadores, y a veces es Ujú. difícil, porque da la sensación de que si uno no es parte de la comunidad judía no puede hablar de estos temas, ¿no? Porque enseguida es más fácil que te etiqueten Claro. de antisemita. Pero es nuestro deber como comunicadores y sobre todo teniendo en cuenta la coyuntura en la que estamos, mientras está en marcha un genocidio y ahora además un ataque contra un país como Irán y una guerra que no sabemos cómo puede terminar. Me gustaría preguntar a todos los que nos ven, ¿se han dado cuenta de cómo un país, de la forma en la que nació, nos lo acaba de decir Leila, ha adquirido un poder, unos tentáculos que llegan a todo el mundo? Que incluso la potencia más grande de este mundo ha caído víctima de esa trampa, ¿no? De la presa. Alguien tan pequeño ha podido llevar a esa superpotencia a cometer una guerra, incluso sacrificando sus propios intereses, hablando ahora de geopolítica, Leila. Es decir, ¿por qué Israel ha logrado tanto poder a lo largo de los años? ¿Por el dinero? ¿Por las influencias? ¿Porque estos lobbies están en todo el mundo? ¿Por qué tiene tanto poder siendo tan pequeño? Se me vienen países a la cabeza que son pequeños y que están rodeados quizá de enemigos, países en África, y no tienen ese poder. ¿Por qué Israel sí? Bien, esto quiere un poco a la historia, desde la creación del Estado de Israel y antes también durante la Primera Guerra Mundial. Eh, el, Israel nace como un proyecto financiado primero por el Imperio Británico, después por el Imperio Estadounidense. Es lo que estamos viendo hoy en día. Es un proyecto además financiado por las élites banqueras, financieras, al principio de Europa. Bueno, y ahí también hay que hablar de los Rothschild, si querés después hablamos un poquito.
pero nace como un proyecto entre el Imperio Británico y las élites financieras europeas. Y después empieza a expandirse. Yo creo que es a partir de la creación del Estado de Israel que Estados Unidos empieza a invertir y empieza también a colaborar con esta política expansionista y colonialista de Israel, pero es en la Guerra Fría y sobre todo después de la Guerra de los 6 días, Estados Unidos entiende que Israel puede ser un activo occidental muy importante dentro de Medio Oriente. Y ahí es donde justamente entiende que puede funcionar y funciona hasta el día de hoy como pivote estratégico de Estados Unidos en la región y empieza ese financiamiento. Después podemos dar un poco, los datos son tremendos respecto de cómo Israel es el país más financiado por Estados Unidos en el mundo y por lejos. Recibe todo tipo de financiamiento y también es siempre prioritario al momento de llevar adelante acuerdos de cooperación en materia de seguridad, de defensa. Las compañías israelíes armamentísticas tienen un poder de lobby increíble también dentro de Estados Unidos. Y bueno, ni hablar del lobby en general israelí a través de la AIPAC dentro de Estados Unidos, que es a la vez lo que está generando hoy en la base MAGA un malestar que creo que Donald Trump no está gestionando de la mejor manera. Ujú. Leila, hablabas de que Israel era este pivote, porque yo creo que a Estados Unidos un mundo árabe unido, sin fisuras, pese a todas las diferencias de creencias que pueda existir, de intereses particulares, no le interesa. Por eso Israel ejerce lo que ejerce, se le permite lo que se le permite. Tiene esa financiación, es un miembro que no es de la OTAN, pero tiene un trato especial, como estás diciendo, recibe miles de millones en armamentos e incluso, aunque no están declaradas, me parece que es el único al que se le permite prácticamente de esa zona tener armas nucleares, ¿no? Es decir, ese trato especial, ese ser elegido, también Estados Unidos está haciendo ensalzar a Israel. Entonces, a mí se me ocurre una pregunta. En el momento en el que estamos ahora, ¿es American First o Israel First? Porque esa disyuntiva es la que podemos tener encima de la mesa, ¿no? Totalmente. Y esa es la pregunta que se está haciendo la base MAGA y sobre todo los más jóvenes, porque recordemos que Donald Trump logró construir una figura de sí mismo que de alguna manera rompió con ese bipartidismo, ¿no? Que logró estar por encima incluso del Partido Republicano, que es la plataforma que él utilizó al principio para poder llegar al poder. Donald Trump aparece como un outsider que cuestiona a todas las élites, aparte con muchos argumentos, cuestionaba el belicismo, sobre todo de los demócratas, apuntó sobre todo contra Biden en este último tiempo, pero también posicionó a Obama, que es una figura que Occidente siempre quiere ensalzar, que fue el presidente más belicista. Digo, tenía muchos argumentos. Él se presentaba como un pacificador, ¿no? En esta Sí, sí. última campaña y decía, bueno, voy a terminar con todas las guerras innecesarias que comenzaron los demócratas porque hay que poner el foco en Estados Unidos y en lo que pasa internamente. Ahí logró, creo que, instalar una agenda en cuanto a la cuestión migratoria, que me parece que para su base fue positiva, pero cuando vemos lo que está haciendo en Medio Oriente, ahí se rompe todo y me parece que, digamos, se rompe el discurso y la retórica del Sí. American First para pasar al Israel First. Y la pregunta que se hacen los nacionalistas americanos es, em, ¿por qué Donald Trump va en contra de todas las élites menos de la élite israelí, sionista? Da la sensación de que hay una presión constante y ahí también aparecen los archivos Epstein como un elemento también a analizar, y un lobby tan fuerte que posiciona a Donald Trump como una figura completamente subordinada a los intereses de Israel. Bueno, es muy difícil para Donald Trump hoy por hoy romper con esa narrativa que se está instalando en su base y está generando mucho malestar, pero evidentemente es un costo político que está queriendo cumplir, Leila, por lo menos si analiza, ¿tú, sí. tú crees que Israel es quien gobierna realmente, o el lobby sionista, como nos has dicho, quien gobierna realmente Estados Unidos? Da igual que sean demócratas, que sean republicanos. Yo creo que a Israel lo que le interesa es el bipartidismo, financia a ambos Total. partidos. Hay un cabildeo directo, hay una financiación directa, de hecho nadie se esconde en plena campaña y todo el que sale como presidente siempre pasa por ese congreso de la AIPAC, ¿no? Es decir, todos van pasando. Igual que muchos pasan digamos, esa prueba de fuego de pasar por el muro de las lamentaciones, pues hay otros que pasan Bien. directamente por la AIPAC. Es decir, yo no sé si realmente es Israel o es el lobby que estás diciendo quien maneja Estados Unidos, porque todas las decisiones que se toman son en una agenda de política exterior que puedan favorecer a Estados Unidos, a Israel, legislaciones que favorezcan a Tel Aviv.
que no lo digo yo y no es un análisis que podemos hacer ni vos ni yo, es lo que dice la propia AIPAC. Para quien no sepa, es el lobby extranjero más poderoso, influyente en Estados Unidos, por lejos gasta cientos de millones de dólares en cada ciclo electoral para financiar tanto a demócratas como a republicanos. Bien lo marcabas vos, acá se encargaron de financiar a ambos partidos para asegurarse bueno, defender los intereses de Israel, gobierne quien gobierne. Y ellos mismos dicen, si ustedes ingresan a la página de la IPAC, que ellos financian al 95% de los congresistas en Estados Unidos. El 95% de los funcionarios, de los políticos en Estados Unidos recibe dinero de la IPAC. E incluso aquellos que no quieren recibir dinero por una cuestión ideológica, terminan aceptando porque también juegan muy fuerte en las primarias. La IPAC, por ejemplo, lo que hace es, bueno, si no recibís el dinero, vamos a financiar a tu rival. Entonces, es prácticamente imposible, sabemos cómo es el sistema electoral en Estados Unidos, si no tenés el dinero, es muy difícil que llegues a ocupar Eh, algún tipo de cargo. ahora que hablas del dinero, dice la Biblia que donde tengas tu tesoro, allí estará tu corazón. Incluso hay un cargo de la FED que tiene que ver directamente con Israel, con el pueblo judío, ¿no? Y eso es así, para que veamos quién está administrando incluso las riquezas, ¿no? de Estados Unidos y quién tiene la sartén por el mango, como se suele decir. Me ha llamado mucho la atención que Israel sí que dices tú que es un socio que maneja, se toman decisiones, incluso, no sé, bombardeos de Irak, las sanciones a Irán, ahora mismo esta guerra que Estados Unidos ha entrado. Pero por otra parte, Israel también ejerce una especie de chantaje para lograr todo esto. Es decir, si no se logra por las buenas, se logra por las malas. Y el caso de Epstein, que es lo que has citado, nos lo dice, ¿no? Es prácticamente como un matrimonio de conveniencia. No todas las noches son buenas, ¿no? Ni siempre nos llevamos bien, pero esto es un tira y afloja entre uno y otro, ¿eh? Totalmente, me parece que el caso Epstein expuso, que yo creo que es la punta del iceberg que demuestra cómo las élites globales están completamente interrelacionadas, hay una red de influencias que quedó expuesta con este caso, que demuestra que no hay diferencia entre demócratas, republicanos, que no hay diferencia inclusive entre las diferentes, porque tenemos a personas del mundo de la política, del mundo del entretenimiento, científicos, digo, no todos cometieron delitos, pero sí estaban vinculados con esta red y este tráfico de influencias que ejercía Epstein. Y acá el tema central también es marcar esto. Ghislaine Maxwell, esposa de Epstein, el padre de ella, era un activo del Mossad. Digo, entonces lo que se analiza y se desprende directamente de esto es, bueno, evidentemente Epstein era un asset, era un activo del Mossad que lo que buscaba era eh, armar toda esta red de influencias para que después poder amenazar con el contenido de, bueno, Es de las imágenes que ya hemos... ese chantaje Es un chantaje. que estamos diciendo, ¿no? Que le pone entre la espada y la pared. Bueno, si no tomas estas decisiones que a mí me convienen por las buenas y encima te estoy financiando, las vas a tener que tomar por las malas. Así que está ejerciendo un poco de abogado del diablo en ese caso, ¿no? Sí, lo que se pregunta la base MAGA sobre todo es, bueno, ¿qué información hay? ¿Qué es lo que tienen en contra del gobierno, en contra de Trump, que permite Donald Trump tener este nivel de sumisión a la política israelí? Bueno, hay muchas dudas sobre eso. Algunos dicen que todo lo que está pasando en Irán tiene que ver o busca tapar un poco el escándalo Epstein. Yo creo que no es así. Me parece que efectivamente hay un nivel de presión por parte de Israel que maneja los hilos del gobierno de Donald Trump, que en un principio se mostraba, insisto, como este outsider que venía a romper con el establishment establecido en Estados Unidos, con las élites tanto de los demócratas como de los republicanos, y termina chocando de frente. A ver, Trump fue de todas maneras el presidente más pro-Israel de la historia de Estados Unidos, tomó un montón de medidas a favor de Israel. El Ujú. tema es que en esta segunda parte de su gobierno venía con otra retórica, quedó completamente expuesto porque además la política a favor de Israel no se diferencia en nada con la política que llevaba adelante Biden. Entonces, el que no haya un contraste con Biden también es lo que está generando malestar en la base MAGA que decía, bueno, con Donald Trump vamos a poner de vuelta, vamos con el lema America First,
Bueno, con eso no pueden romper. Pues Leila, nos vamos a quedar con ese titular. El nivel de sumisión es prácticamente incontestable. Se me quedan muchas preguntas en el tintero, pero vamos a tener otra oportunidad de hablarlo porque la verdad que el diálogo da para muchísimo más y muchísimos más temas para hablar, pero te agradezco de verdad que hayas estado con nosotros aquí en Zoom Plus aclarando algunos términos y sobre todo poniendo las verdades encima de la mesa, que es lo que nosotros hacemos aquí. Y esto no ha sido que esperemos un milagro, sino que ha sido el conocimiento que tú nos has aplicado. Muchísimas gracias, Leila. A vos, Javier, muchas gracias por esta Muchas oportunidad. gracias, un abrazo. Pues ya lo ven, mientras algunos dicen que están siguiendo las órdenes o los designios de un Mesías, algunos se creen el pueblo elegido, algunos se creen por encima del bien y del mal y del resto de las personas. Nosotros lo que hacemos es desenmascarar cómo se mueven los hilos por detrás de todo lo que está sucediendo. La pregunta clave es si Israel va a poder seguir aguantando, si va a poder seguir teniendo todo ese poderío y hasta cuándo se lo van a consentir. Hasta el advenimiento del Mesías, como dicen las escrituras de Israel. No sé, veremos qué es lo que sucede. Lo que sí que estamos viendo es que de momento ese fundamentalismo mesiánico lo que trae es guerra y discordia y no paz, como dicen bien las escrituras, que es lo que se supone quiere el cielo. Nosotros nos vamos a ir, les dejamos pensando en todo esto y volveremos muy pronto. Chao.